última sesión antes de la comida, así que espero ser breve, concisa y clara en lo que os quiero trasladar. Y voy a comenzar contándoos una historia. Bien, en 1957, en el Bronx, nació un niño al que luego conoceríamos como Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa tenía muchísimas dotes de comunicación, de liderazgo, de negociación y llegó a ser incluso el propio líder de su banda callejera. Tenemos que imaginarnos el Bronx en aquella época, que eran continuamente peleas callejeras. Además, era un crío al que se le daba muy bien escribir, ganó un concurso de ensayo y eso hizo que pudiera ganar un viaje a África. Y ese viaje a África supuso para él un punto de inflexión, porque se dio cuenta de que tenía que utilizar sus dotes de comunicación y de liderazgo para algo más que para pelearse. Además de ello, cuando volvió al Bronx, en 1975, murió uno de sus mejores amigos en fuego cruzado y eso hizo que dejara de lado el mundo de la calle. Y en la década de los 80, Afrika Bambaataa hizo algo que cambió radicalmente el curso de la cultura popular y que nos ha llegado hasta nosotros y nos ha llegado a influir incluso a nosotros. En la década de los 80, Afrika Bambaataa fundó la Universal Zulu Nation. Era una organización en la que se dedicaban a recoger a chavales de la calle que querían poder expresarse de manera pacífica, más allá de la violencia, y querían expresarse a través de la música, la danza o las artes gráficas. Y tenemos que imaginarnos, ¿vale?, el Bronx de los años 80, que era una efervescencia en la que estaban ocurriendo cosas que no ocurrían en ningún otro lugar del mundo. Porque allí en ese momento se escuchaba un tipo de música que solamente se escuchaba allí. Allí, en ese momento, se bailaba de una manera radicalmente diferente a lo que se había visto hasta ese momento y en ese momento también se expresaba la gente artísticamente de una manera diferente. En los 80, en el Bronx, la gente escuchaba rap, la gente bailaba el breakdance y la gente pintaba grafitis en la calle. Y Afrika Bambaataa, sin darse cuenta a través de esta organización, consiguió dos cosas fundamentales, que son las que quiero asentaros hoy. Afrika Bambaataa consiguió formalizar una nueva forma de cultura y además de ello consiguió asentar las bases de una cultura que con el tiempo se llamaría cultura hip hop. De hecho, hoy en día a Afrika Bambaataa se le llama o se le conoce como el padre de la cultura hip hop. Bien, ¿y por qué os estoy contando esto que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de los complementos? Se le ha ido la chaveta a esta mujer, se ha pasado con los complementos. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, cuando hace meses me llamó Tomás Muret y me dijo, queremos que estés en Masdermo, desde el Consejo ha salido tu nombre y queremos que estés en Masdermo, y este es el objetivo de tu sesión. ¿Sí? O sea, el objetivo me lo transmitió claramente. Lo primero que yo pensé, fijaros, es lo siguiente. Tenemos que hacernos un Afrika Bambaataa. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Estamos ahora en un momento de ebullición en el mundo de los complementos en la farmacia, sí o no? ¿Lo tenemos formalizado? ¿Lo tenemos estructurado con bases sanitarias, sí o no? Yo tengo mis dudas en ocasiones, ¿sí? Por lo tanto, yo digo que estamos en el momento en el que tenemos que asentar, tenemos que formalizar toda una serie de cosas, porque las decisiones que tomemos hoy aquí, las 1.138 personas que estamos hoy aquí reunidas, seguramente impacten en el futuro. Y ojalá dentro de 10, 15 años, cuando volvamos a Masdermo y miremos para atrás, digamos, ostras, qué bien lo hicimos. Qué buenas decisiones tomamos ahí, ese 2025. Porque ahora mismo os puedo asegurar que tenemos que decidir si nosotros nos vamos a comunicar con consumidores a los que les vamos a hablar de precio o de consejo. ¿Cómo os comunicáis con un consumidor? ¿Precio o consejo? Precio. Un consumidor es precio. No le vas a fidelizar. Con un paciente, ¿cómo te comunicas? ¿Con consejo o con precio? Con consejo. Han estado hablando precisamente de eso en la mesa redonda. Tenemos que decidir también si vamos a ir a precio, promoción, 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 o si vamos a ir a un consejo, servicio, o si vamos a decidirnos por establecer rutinas personalizadas. Y aquí la palabra personalización es súper importante, ¿sí? Así que ya digo que estamos ahora mismo en este momento en el que tenemos que tomar un montón de decisiones que van a marcar el futuro. Y de las decisiones que tomemos todos nosotros, ya digo que se marcará el futuro del mundo de los complementos alimenticios en el canal Farma de una manera u otra. Y hay muchas cosas que desconozco, pero yo estoy convencida de una de ellas. Y es que nosotros, señoras y señores, todas las personas aquí reunidas, somos el cambio, somos el futuro. Así que aquellas personas, aquellos farmacéuticos, farmacéuticas, técnicos que estéis hoy aquí reunidos y que queráis desarrollar este campo de una manera profesional, sanitaria, formalizada y con unas buenas bases, atentos porque comienza esta sesión.
Bien, ¿y cómo he estructurado esta sesión? 3 fundamentos, ¿vale? Fundamento 1, 2 y 3. No he innovado mucho aquí. Bien, estos fundamentos, debajo pone, si os fijáis, by Beatriz Saralegui. No porque yo sea la protagonista de esta sesión, que no, porque los protagonistas somos todos nosotros, pero os voy a trasladar lo que yo considero o cómo veo yo el mundo de los complementos alimenticios y cómo lo he estado desarrollando estos últimos años, ¿sí? Y vosotros, ya digo que esto no es dogma de fe, vosotros cogéis esto, lo modificáis, lo cambiáis, lo hacéis vuestro y lo lleváis a otro nivel, como se suele decir. Entonces, fundamento número 1, fundamental, por eso es un fundamento, tenemos que pasar del producto al paciente. Y esto os lo tenéis que grabar a fuego. Tenemos que pasar del producto al paciente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en farmacia en que nos centramos continuamente, no sé si os habéis dado cuenta, en síntoma, síntoma, síntoma. Y estamos continuamente preguntándole al paciente por qué. Por síntoma, 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 para recomendarle el qué. Producto, producto, producto. Sin embargo, las personas no somos síntomas, y tenemos que ir un paso más allá. Y tal y como han comentado y algunos compañeros míos, tenemos que entender al paciente de una manera mucho más global. Sin embargo, tenemos, muchos problemas, pero uno de ellos es el siguiente. ¿Cómo nos han educado en la universidad? Al menos a mí, ¿eh? Yo esto me he ido dando cuenta luego con los años. ¿Cómo nos han educado? Pensando en cajitas. Pensamos en cajitas. Compramos cajitas, negociamos cajitas, dispensamos cajitas. De manera que si sois unos enamorados de los medicamentos, pues os habréis especializado en el segmento farmacoterapéutico, pero siempre pensando en la cajita. Las 1.100 personas aquí sois unos enamorados y enamoradas de la cosmética, por lo tanto estáis pensando continuamente si es mejor el retinol, el retinal leído o el ácido retinoico. ¿Y pensamos en qué? En cajitas. Si sois unos enamorados de la nutri o de los complementos, estáis pensando en la biodisponibilidad, si es mejor el citrato de magnesio, el treonato o el óxido de magnesio. Nuevamente nos volvemos a centrar en ¿qué? En las cajitas. Pero esas cajitas, ¿dónde van a ir contextualizadas siempre? ¿A quién se las vamos a recomendar? A un paciente. ¿Sí? Tenemos que aprender a preguntar, lo han dicho ya varios compañeros. Y tenemos que plantearnos cómo es el estado de salud o no salud de ese paciente. O nos tendremos que plantear si nos encontramos frente a un paciente que está equilibrado o desequilibrado. Así que digo que tenemos que pasar del producto al paciente. Y además de ello, tenemos que entender esto de aquí. Somos órganos que aparentemente no tienen nada que ver, pero están unidos, ¿sí? Estamos atravesados por ejes. Nuevamente tenemos un problema educacional. En fisiología, el tratado del Guyton. ¿Quién lo ha estudiado con el Guyton? El tratado este de medicina, ¿no? que era un tocho horroroso. Bien, yo recuerdo que con en ese Guyton yo estudié el sistema nervioso central, estudié el intestino, el hígado, el riñón. No estudié nada de la piel. 0 hojas destinadas a la piel, 0. Pero voy más allá. A mí me enseñaron a entender los órganos por separado. Nada estaba relacionado con nada. Sin embargo, desde 1930 ya los investigadores empezaban a sospechar que estamos atravesados por ejes que lo que hacen es unir órganos y tejidos aparentemente distales que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces tenemos que empezar a pensar en el organismo como esto que veis aquí, un mapa de carreteras. Un mapa de carreteras en el que vamos a tener ciudades distales que van a estar unidas por carreteras, por líneas de mar, aéreas, etc. Lo mismo ocurre en nuestro organismo. Hoy en día ya no se nos hace raro oír hablar del eje piel-intestino-sistema nervioso central. O tal y como ha comentado Marian, si yo hago deporte, las mioquinas van a hacer que yo tenga una mejor capacidad cognitiva. O no sé si lo sabéis, hay un nuevo campo en la medicina que es la osteoinmunología. El hueso y el sistema inmune están en comunicación continua. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que ver con nuestros pacientes, que estamos totalmente atravesados por estas carreteras. Lo que estamos intentando entender ahora es cómo se produce esta comunicación, porque es súper compleja y se lleva a cabo a través de hormonas, células del sistema inmune, neurotransmisores, etc. Pero vuelvo nuevamente a la pregunta, Bea, ¿y por qué nos cuentas todo esto? Por lo siguiente. Porque cosmética y nutricosmética, ¿sabéis en qué se parecen? En el nombre, en nada más. En nada más. Entonces, antes ha hecho Jaume que os pusierais de pie, ¿no? ¿Cuántos trabajáis la cosmética? ¿Cuántos dais consejo? Muchos dabais consejo, que me he dado cuenta que muchos estabais de pie. Entonces, sí que es cierto que con los años, del 2015 hasta aquí, tal y como ha dicho Tomás, hemos mejorado muchísimo en el desarrollo de
esta categoría de productos y sabemos muchísimo más. Y nos hemos especializado y somos súper frikis en la piel. Y sabemos cómo está estructurada esa capa más externa, ¿no? Ese estrato córneo con esos queratinocitos que están ahí a modo de muro de ladrillos. Entendemos que la dermis tiene una parte más superficial, una más profunda, que si tomas el sol se ve afectada la parte profunda. Todo esto lo dominamos. ¿Y dominamos qué tipo de vías? Para trabajar las vías cosméticas, ¿qué tipo de vías trabajamos? Las tópicas. ¿Somos especialistas en qué? En vías tópicas. Pero ¿qué es lo que pasa si nos lanzamos al mundo de la nutricosmética, al mundo de los complementos? ¿Que se parece en qué? En el nombre. En el nombre. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo que ser un friki solo de la piel. ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Cómo funcionan el resto de los órganos? ¿Cómo funcionan el resto de los órganos? ¿Sí? ¿Qué es lo que va más allá de la piel? Y voy más allá. ¿Cómo funcionan el qué? Las vías orales, que no tienen absolutamente nada que ver con las vías tópicas. Así que tenemos que empezar a nombrar o a familiarizarnos con conceptos como, por ejemplo, biodisponibilidad. Y os voy a contar algo en lo que yo erré durante mucho tiempo, que seguramente igual os esté pasando también a muchos de vosotros. Así que os voy a adelantar tiempo. Durante mucho tiempo yo estuve obsesionada con la palabra biodisponibilidad. ¿A cuántos de vosotros os pasa? Levantad la mano, anda. Bueno, no muchos. No muchos. Bien, ya digo que estaba obsesionada con la palabra biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Lo que veis aquí, explicado de una manera sencilla, es el porcentaje de ingrediente activo que llega de manera activa y en cantidad suficiente a un órgano para que ejerza ahí, ¿qué? Pues un efecto beneficioso, ¿sí? ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es una cosa muy concreta, muy concreta. Esto, que está englobado dentro de ¿qué? De una cosa mucho más global, que lo estudiamos en tercero de carrera, creo recordar, en biofarmacia. ¿Os acordáis de los procesos LADME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Si yo solo me fijo en la biodisponibilidad, que es lo que me pasaba a mí, oye, ¿esto qué es orgánica o inorgánica? ¿Esto lo habéis preguntado o no? ¿Algún laboratorio confesar? ¿Sí o no? ¿No? Esta era mi obsesión, sí. Bien, entonces ya digo que me obsesionaba con las sales, con la biodisponibilidad de las sales, pero me olvidaba que esa biodisponibilidad va a estar englobada de una serie de procesos mucho más globales. Entonces os voy a poner un ejemplo. Yo siempre pensaba que las sales orgánicas eran mejores que las inorgánicas. Y eso os lo hubiera dicho hace unos años. Y hoy en día, ¿qué os diría? Depende. 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 Carbonato cálcico, citrato cálcico. Sal inorgánica, sal orgánica. Carbonato cálcico cede un 40% de calcio elemental. Citrato cálcico cede un 21% de calcio elemental. ¿Cuál es mejor? ¿La sal orgánica o la inorgánica? ¿Cuál es mejor, chicos? Chicas. Por aquí dicen la inorgánica. Depende, Ramón, depende. ¿Sabéis de qué depende? Del paciente. Depende del paciente, de cómo esté ese paciente. Porque si yo me enfrento a un paciente que está muy estresado, si yo me enfrento a un paciente que está tomando un omeprazol, un IVP, un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? O yo me enfrento a un paciente de edad avanzada, yo sé que la secreción de ácido clorhídrico, ¿cómo va a ser? Bajita. Y en esos casos yo sé que en vez del carbonato le tengo que recomendar un citrato. En esos casos me tengo que ir al citrato. ¿Qué es lo que os quiero expresar con eso? Bueno, pues que tenemos que tener siempre en cuenta al paciente que tenemos delante. Y tenemos que pasar de obsesionarnos con la sal a obsesionarnos en cómo está esa persona que tenemos delante. Y a partir de estructurar el estado de esa persona ya le recomendaremos una sal u otra. ¿Me estoy sabiendo explicar? ¿Sí? De manera que siempre, 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 siempre que alguien me pregunta, oye, ¿qué le recomiendo? ¿Qué colágeno? ¿Qué tal? Siempre, siempre, siempre contesto de la misma manera. A lo gallego, con más preguntas. Con más preguntas. Por lo tanto, plantearos siempre que vayáis a establecer una rutina de complementos, cómo está el tracto digestivo de esa persona y cómo está el hígado de esa persona. Porque tanto del tracto digestivo como del hígado van a depender de manera fundamental
esto que os he puesto antes, los procesos LADME, los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Si yo tengo una secreción baja de pH gástrico, si yo tengo una secreción baja de ácido clorhídrico a nivel gástrico, yo sé que se va a disminuir la absorción de calcio, hierro, magnesio, etcétera. ¿Sí? Ya está demostrado, por encima de los 6 meses de IBPs disminuye la absorción de magnesio. Habrá que tenerlo en cuenta de alguna manera. ¿Sí? Si yo sé que tengo una permeabilidad intestinal comprometida, yo sé que la absorción de los nutrientes no va a ser adecuada. Si yo sé que la microbiota está afectada, que hoy en día se considera ya un tejido metabolizador, yo sé que eso, que le voy a recomendar, igual no se está metabolizando bien. Y por último, cómo está ese hígado, porque el hígado es el gran currante silencioso del organismo. Trabaja 24/7 a una velocidad brutal y es el que va a conseguir transformar, metabolizar, transportar y eliminar los cañonazos de complementos que estamos recomendando ahora mismo. Bien, así que ya digo que estas dos preguntas os las tenéis que hacer. Y ahora permitirme que me pongan esta slide junto a Gemma Herrerías, que la parafraseé, ¿sí? Gemma Herrerías tenía una frase que me hizo clic un día. Se la habréis oído decir en más de una ocasión, ¿no? Nos obsesionamos en cosmética, ¿no? También con el retinal, el retinol, el retinaldehído y lo importante que es lo que hace que un cosmético sea eficaz. La fórmula final, ¿se lo habéis oído decir, sí o no? Y yo dije, ostras, ¿y esto si lo trasladáramos al mundo de los complementos? ¿Esto cómo sería? ¿El ingrediente es importante? Claro que es importante, siempre va a ser importante. ¿Cómo se combina es importante? Claro que sí. Pero cómo esté ese paciente es todavía más importante, porque al final el que lo va a transformar, ¿quién es? Ese tracto digestivo y ese hígado. Así que insisto que siempre, siempre, siempre contextualizar los principios activos en la persona. Tenemos que pasar sí o sí del producto al paciente. ¿A cuántos he conseguido convencer más o menos? Levantad la mano. Bueno, aprobado, me doy un aprobado. Venga, fundamento número 2. Después de pasar del producto al paciente, os explico cuál es este segundo fundamento, que insisto, no son dogmas de fe, son, bueno, pues mis pequeños dogmas, que son modificables con el tiempo. Este segundo fundamento lo aprendí de mi madre. Mi madre era una muy buena jardinera, teníamos un pequeño jardín y yo recuerdo ayudarle con el abono y echar fertilizante a las plantas. Y ella me enseñó que más no es mejor, o más no es necesariamente mejor. Fijaros, sin embargo, matamos moscas a cañonazos. Yo la primera, ¿eh? Si hay ibuprofeno 600 y 400, ¿cuál recomendamos? El 600, sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, más no es necesariamente mejor. Más es más, mejor es mejor y más no es necesariamente mejor. Y para explicar esto, voy a hablar de las cantidades diarias recomendadas, que es una de las patatas calientes que quiero que os queden muy bien asentadas, porque fue una de las cosas que me solicitó Tomás. Vamos a ver qué hacemos con esto, porque hay gente ya que se está metiendo una suplementación interesante en el organismo. Vamos a hablar de cuáles son esas cantidades diarias recomendadas y os daré mi punto de vista también, si queréis, luego en la comida. Bien, nos tenemos que retrotraer a década de los 90, ¿vale? Década de los 90. Para que nos acordemos, Indurain ganaba todos los tours en verano, la Expo, la Olimpiada de Sevilla. Si en aquel momento hubiéramos comprado una caja de complementos alimenticios, hubiéramos visto que en la tabla de composición venía una cosa que se llama CDR, ¿vale? Cantidad diaria recomendada. Cantidad diaria recomendada de una vitamina o mineral que tiene que tomar una persona sana para seguir estando sana, ¿no? Sí, esa es una CDR, cantidad mínima diaria de vitaminas y minerales. Está establecida para vitaminas y minerales. Bien, seguimos avanzando en el tiempo. Año 2003. Ave María suena en la radio, Operación Triunfo acababan de hacer ahora la gira. Lo digo por algo, porque fijaros, en el año 2003, cuando escuchábamos Ave María, en ese momento revisan las CDRs y modifican las CDRs. Y desde entonces hasta ahora no se han tocado, no se han modificado. ¿Comemos lo mismo que en el año 2003? ¿Nos movemos de la misma manera? ¿Estamos igual de estresados? Tal y como decía Tomás, también no teníamos ni TikTok, vivíamos mucho más tranquilos y no lo sabíamos, éramos más felices sin saberlo. Entonces digo que en el año 2003 se establecen esas CDRs, esos numeritos cambian y no se han vuelto a tocar. Seguimos avanzando en el tiempo, diciembre del 2014.
Se cambia la terminología, ya no hablamos de CDRs. Si os fijáis, luego cuando lleguéis a la farmacia ya no viene CDR escrito en las cajitas, viene VRN, valor referencia nutricional. ¿Sabéis qué es una VRN? Es la cantidad mínima diaria que tiene que tomar una persona sana de una vitamina o mineral para seguir estando sana. ¿Os parece súper innovador? Es lo mismo que una CDR, pero ha cambiado la terminología. Las cifras, insisto, son las mismas que en el año 2003. Bien, ¿y cómo se establecen estas VRNs o CDRs, que al final van a ser lo mismo? Bueno, se realizan una serie de estudios epidemiológicos, ¿sí? Entonces, estas cifras varían en función, pues, del continente. Hay unas determinadas cifras en Estados Unidos, otras en Australia, otras en Japón, y nosotros nos manejamos con las europeas. Entonces, a nivel europeo se cogen poblaciones importantes, un número importante de personas a nivel de España, Francia, Portugal, Italia, y se les lleva el seguimiento. Y lo que se establecen son una serie de tablas disgregadas por sexo y por edad. De manera que, imaginaros, la vitamina C, se determina qué cantidad de vitamina C tiene que tomar un niño de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9, y disgregado también por sexo, ¿vale? Si es chico o chica. Y estas cifras se establecen para un entorno de salud, insisto, ¿vale? Siempre todo esto es establecido para un entorno de salud. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que fuera de estas VRNs hay un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se tienen en cuenta, por ejemplo, las enfermedades degenerativas o crónicas, entendiendo como una enfermedad degenerativa o crónica envejecer, ¿sí? Muchos déficits nutricionales se encuentran sobre todo en los extremos, en adolescentes o en niños mal comedores y en personas mayores, con lo cual seguramente esas VRNs sean distintas, al alza o a la baja, pero distintas. ¿Qué más cosas no se tienen en cuenta? El estrés. El estrés es un gran demandante de vitamina C. Con 80 miligramos, que está establecido como VRN hoy en día, con 80 miligramos de vitamina C no hacemos absolutamente nada. ¿Qué más cosas no se tienen en cuenta? La toma de medicamentos. No se tiene en cuenta si tú estás tomando un IVP o no, o si estás con un anticonceptivo que seguramente requieras también más vitamina C. O no se tendrá en cuenta determinados medicamentos que van a hacer que elimines más vitaminas o minerales en orina. Por lo tanto, todas estas situaciones tampoco son tenidas en cuenta. O tampoco si vives en una zona contaminada o no, tal y como decía hoy María Real. O sea, no es lo mismo vivir aquí en el centro de Madrid que vivir en la montaña. Seguramente la carga de antioxidantes que necesites aquí en el centro de Madrid sea mucho mayor, entre otras cosas porque vivas también un poquito más estresado. Bien, y mientras yo veía todo esto, yo decía, ostras, ¿y qué hacen desde la EFSA y desde AESAN desde el año 2003? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque, no sé, tendrán que legislar esto de alguna manera. Las VRNs, esto habrá que legislarlo de alguna manera. Pues fijaros, están metidos en esto, que es súper importante. En las ULs, dosis máximas de ingesta. Dosis máximas de ingesta. Esta es la cantidad de una vitamina o mineral máxima que puede tomar una persona sana para seguir estando sana. ¿Sí? Esto es de libre disposición. Metéis en el buscador en Google AESAN UL y os salen las tablas actualizadas. Con lo cual, aquí ya sabéis cuál va a ser la cantidad máxima que pueda tomar una persona de hierro o de magnesio o de un montón de vitaminas y minerales. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que se están revisando ahora mismo. En agosto del 2021 se pidió que se revisaran determinadas ULs. Y esto es importante lo que voy a decir. Están saliendo ya las nuevas ULs. El selenio ya se ha modificado. De 200 microgramos diarios se ha llevado a 255 microgramos diarios. Pero fijaros, no todo es al alza. Y esto es importante. Vitamina B6, ¿hidrosoluble o liposoluble? Hidrosoluble, ¿no? No pasa nada, se elimina en orina, ¿sí o no? Si se modifica la UL, ¿qué será? ¿Al alza o a la baja? A la baja ha sido, señoras y señores, a la baja. De 25 miligramos, ¿sabéis a cuántos ha cambiado? A 12. A 12 miligramos. Se ha bajado a la mitad. Por lo tanto, insisto, con esos cañonazos que podemos estar llegando a recomendar, porque muchas veces una persona está tomando 6-7 complementos y muchas veces los componentes multivitamínicos van a estar presentes en gran cantidad de ellos. ¿Sí? Así que, ojo, la vitamina D, que sepáis que está en revisión también. Ahora mismo, ¿sabéis cuál es la UL de la vitamina D en Europa? 4.000 unidades internacionales. Y en unos meses o unos años saldrá esta nueva UL, que no sabemos si será al alza o a la baja. ¿Esto qué supone? Pues que entre un mínimo y un máximo, entre una VRN y una UL, esa dosis máxima de ingesta, lo que tenemos es un campo de actuación. Podemos personalizar las rutinas
de complementos alimenticios. Y esta es una muy buena noticia. No nos tenemos que ir necesariamente siempre al máximo. Entre un mínimo y un máximo tenemos un campo de actuación. ¿Por qué? Por lo siguiente, fijaros. Yo hace muchos años trabajé en el mercado de los fotoprotectores y hace ya 10-15 años, yo recuerdo que estaba en un laboratorio, me llegaba la información de Francia, yo la traducía al español y la pasaba a los departamentos. Hace 10-15 años ya digo que se empezó a oír hablar de que había algunos filtros químicos que se absorbían y que podían tener efectos a nivel de las hormonas, ¿sí? Disruptores endocrinos. Se empezó a oír, afortunadamente todo esto está súper legislado, se ha regulado y sabéis que se ha cambiado la legislación y hay determinados filtros químicos que se ha modificado la concentración o las dosis de utilización. Esto lo sabéis, ¿sí? ¿Sí o no? Hace 10 o 15 años ya se hablaba de esto. Hace 10 o 15 años ya se empezó a hablar de esto, de lesiones por hepatotoxicidad debidas a complementos alimenticios. Diferentes científicos reguladores de todo el mundo empezaron a decir, oye, aquí tenéis las referencias bibliográficas, oye, que conforme, lo que se está viendo es que conforme se incrementa la ingesta de complementos, se está incrementando las lesiones originadas por hepatotoxicidad por estos complementos. Hepatitis aguda, cirrosis a largo plazo, lesiones a nivel de los hepatocitos, etc. Se ha visto, por ejemplo, que en los Estados Unidos, conforme se ha incrementado, ya digo, que la ingesta de complementos, pues se ha pasado de un 7% de lesiones de hepatotoxicidad a un 20% en el 2014. En España estamos cerca del 13% de lesiones por hepatotoxicidad originadas por complementos alimenticios. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos el famoso caso de la cúrcuma. Que sepáis que ahora mismo distintas plantas están en el punto de mira, entre ellas algunos adaptógenos. Nos estamos pasando un pelo como una morcilla. ¿Sí? Entre ellos algunos adaptógenos. Entonces, es interesante también dejar descansar de vez en cuando al organismo. Los complementos, los adaptógenos, funcionan súper bien para el estrés, pero tenemos que enseñarle y educarle al paciente también que son una pata del tratamiento del estrés, que tiene que hacer deporte, que tiene que alimentarse bien, que tiene que utilizar también otras patas, porque no podemos estar con los adaptógenos eternamente. Entonces, digo que hay algunos que ahora mismo están en el punto de mira. Así que en los siguientes meses o años, seguramente veamos cómo algunas plantas adaptógenas se empiezan a utilizar en concentraciones menores a las que lo estamos utilizando hoy en día. Y lo mismo ha ocurrido con la cúrcuma. Yo doy formación en físico y farmacéuticos me empezaron a decir, oye, vea, que están retirando la cúrcuma. ¿Qué es lo que está pasando con la cúrcuma? Bueno, pues lesiones por hepatotoxicidad. Os pongo aquí el caso de una mujer americana, registrado en el año 2019, mujer de 52 años, con artrosis, utilizaba diclofenaco para los dolores de la artrosis, utilizaba hormonas, porque supongo yo que estaría ya en perimenopausia, menopausia, 2.000 unidades internacionales de vitamina D, 500 miligramos de vitamina C, ingresa en urgencias por prurito, por náuseas, ¿qué es lo que más tenía? Prurito, náuseas, ictericia, orina oscura, etc. Se le retira la medicación y ante sospecha de que la lesión por hepatotoxicidad era por el diclofenaco, se le retira el diclofenaco. Se le vuelve a instaurar la cúrcuma, que ya veis que tampoco es una concentración hiper mega concentrada, se le vuelve a instaurar la cúrcuma e ingresa nuevamente a las 3 semanas con los mismos síntomas. Bien, esto es Estados Unidos, pero ya estaban dando voces de alarma en Australia y en Europa. Italia ha sido el que ha levantado aquí el chivato. Ha dicho, ojo, año 2019, 27 casos de hepatotoxicidad. 27 casos de hepatotoxicidad originados por la cúrcuma. Edad media, 55 años, mayoritariamente mujeres, seguramente porque tenemos más del mundo de los complementos alimenticios. Y ¿qué es lo que se ha visto? Pues que tampoco necesariamente el tiempo de utilización era excesivamente prolongado, ¿eh? Aquí había gente que manifestaba lesiones de hepatotoxicidad a los 8 días y otros a los 8 meses. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues con la cúrcuma ocurren varias cosas y esto es trasladable y transpolable a muchos productos de fitoterapia. Contaminaciones cruzadas. Nadie vende duros a pesetas. Nadie vende duros a pesetas y una cúrcuma buena al final costará, ¿sí o no? Sí, porque si no, ¿qué viene? Pues con contaminaciones de plomo. O te mezclan, y esto es muy habitual, pues te mezclan la cúrcuma longa con la blanca y la blanca es la que te puede dar lesiones de hepatotoxicidad. Todo es cúrcuma ya, pero es que no es lo mismo. O, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros para mejorar la biodisponibilidad de la cúrcuma? ¿Lo mezclamos con qué? Con pimienta, eso es. ¿Y para qué lo mezclamos con pimienta? Para inhibir una ruta metabólica del hígado. Para que esa cúrcuma no se desactive. Oye, si tú tienes el hígado estupendo, muy bien, pero si tú estás inhibiendo continuamente esa ruta metabólica, ¿qué es lo que puede ocurrir?
Pues que acabes con una lesión por hepatotoxicidad, señoras y señores. Bien, por lo tanto, ya digo que más es más, mejor es mejor, más no es necesariamente mejor. Y tenéis un montón de información a vuestra disposición para entender si nos estamos pasando o no. Y yo me decanto más por hacer estos encendidos y apagados con los complementos alimenticios. Es raro el complemento que se suele mantener de forma muy mantenida a lo largo del tiempo. Así que os animo también a que hagáis estos encendidos y apagados. Bien, y por último, fundamento número 3. Me voy a basar en esto en un refrán, no sé si lo habéis oído alguna vez, el de somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. ¿Lo habéis oído? Somos esclavos de nuestras palabras, sí. Así que ojo con lo que trasladáis en redes sociales. Ojo, porque como se metan aquí, esto es un filón, ¿eh? Es que esto es un filón de sacar dinero. ¿Por qué? Porque no podemos decir lo que nos dé la gana de los complementos alimenticios. Está súper legislado. Y esto nuevamente es información abierta. No podemos decir cualquier cosa. Somos esclavos de nuestras palabras. Fijaros, existen una serie de propiedades saludables o alegaciones de salud que se pueden hacer. Están legisladas por este reglamento y lo que nos dice en este reglamento es que las declaraciones de propiedades saludables tienen que ser científicamente justificadas. Y es la EFSA la que dice, mira, de la vitamina C tú puedes decir esto, esto y esto, y como te salgas de aquí, sanción. Del magnesio tú puedes decir esto, esto y esto, y si te sales de aquí, sanción. Bien, estas alegaciones de salud tienen que ser claras, no engañosas. Además de ello, no podemos hacer referencia a que un complemento cure, prevenga, trate una enfermedad, porque ¿eso quién lo hace? Los medicamentos, única y exclusivamente. Yo podré modular. Si os habéis dado cuenta, antes he hablado de situación de equilibrio o desequilibrio. Tenemos una lengua muy rica, así que ser inteligentes y utilizarla, como Cervantes. ¿Sí? Bien, entonces insisto en la idea que no podemos prevenir con los complementos, no podemos tratar, no podemos curar. Y todas estas alegaciones están abiertas también en AESAN. Metéis AESAN, propiedades saludables, y principio activo. A principio activo os dice qué es lo que podéis decir. La semana pasada, precisamente, me saltó el reel en Instagram de una farmacéutica que no sé si estará hoy aquí, no la conocía yo, pero empezó a hablar de lo siguiente. ¿Te sientes más cansado? ¿Tienes niebla mental? ¿Notas que no llegas bien al final del día? Además, hizo como una mezcla de como 10 o 15 síntomas y yo decía, a 3.000 euros por síntoma, a esta mujer la pueden crujir. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la vitamina D. Dice, si te pasa todo esto, vitamina D. Y dije yo, ostras, vitamina D. Estas son las alegaciones de salud que podemos hacer de la vitamina D. La ESAN nos dice que la vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal de calcio y el fósforo y mantiene los niveles normales de calcio en sangre. Lo que os salgáis de aquí es bajo vuestra responsabilidad. Omega 3. No podemos hacer ni una alegación de salud relacionada con la piel. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque los omega 3, fundamentalmente la fracción de DHA, mejora el desarrollo cognitivo y visual de niños, lactantes y feto, mejora los niveles de colesterol, mejora la función cardíaca, pero aquí nada relacionado con la piel. Y ahora llego al producto estrella, al colágeno. Ayer me saltó el reel de una farmacéutica a la que quiero mucho y yo decía, madre mía, se lo voy a decir mañana en Masdermo porque esto... ¿Qué es lo que podemos decir del colágeno? ¿Quién me lo sabría decir? Podemos decir, contiene colágeno. Contiene colágeno. Otra cosa es que si os pasan ahora están revisando, ¿vale? Las alegaciones de salud, igual en unos años de repente sí que salen estas alegaciones de salud referidas sobre todo a los péptidos activos de colágeno. Sí que podemos decir, hay estudios que demuestran que en un grupo control de tal se han mejorado, ¿sí? Y podemos poner la referencia bibliográfica. Pero colágeno vía oral contiene colágeno. Así que, en definitiva, estos son mis 3 fundamentos. Ya digo que los podéis compartir, no, podéis hacer los vuestros, modificarlos o no. Tener muchísimo cuidado con lo que decís o dejáis de decir. Os recuerdo también que el más es más, mejor es mejor, más no es necesariamente mejor. Y que tenemos que pasar del producto a la persona. Y antes de irme, que me quedan 58 segundos, me gustaría hacer una cosa. Está aquí, ha cogido sus gafas. He cogido mis gafas, sí, porque yo ya...
Bien, he ido tomando notas de lo que han ido diciendo mis compañeros antes que yo, porque han sido cosas que casaban perfectamente con mi presentación, con lo cual me gustaría sentar este tipo de conceptos. Yo ya tiro de gafas. Bien, Leandro Martínez, el doctor, ha dicho que los farmacéuticos somos el puente entre los médicos y los pacientes. Totalmente de acuerdo. Vosotros, los médicos, no sé si lo sabéis, pero sois los principales, o no sé si está aquí, son los principales prescriptores o son la principal fuente de información de los pacientes cuando quieren conocer algo sobre los complementos alimenticios. Nosotros, los farmacéuticos, somos los segundos buscadores, ¿vale? Nos consultan en segundo lugar. Por lo tanto, desde aquí animo a los médicos también a que se especialicen y se formen en este campo, para que no digan siempre que eso no hace nada. María Real Capel ha dicho que hay que aprender a preguntar, ¿vale? Lo digo por mi familia, que son médicos y siempre estamos con la misma discusión. María Real Capel ha dicho que hay que aprender a preguntar. Totalmente cierto. Tenemos que aprender a preguntar para pasar de ese producto al paciente. Mercedes Migoya ha dicho que en un año hizo las dermoasesorías que ahora hace en un día. Si queréis instaurar algo, cualquier cosa, tenéis que ser perseverantes, tenéis que tener paciencia sin lugar a dudas. Paz Arnau ha dicho que tenemos que ser la autoridad en el mundo de los complementos alimenticios. No puedo estar más de acuerdo, Paz, o sea, lo suscribo. Luisa López ha dicho que se puede y se debe recomendar de forma ética y profesional, o sea, en amarillo fosforito y con luces del neón. Jaume ha dicho que hay que generar valor para fidelizar. Si algo te define es la palabra valor. Carmina Alfonso ha dicho que mi conocimiento es poder, nuestro conocimiento es poder. Y no sabía muy bien cómo terminar esta sesión de hoy, lo he de reconocer, pero me ha regalado el cierre Tomás Muret hoy por la mañana, cuando ha dicho que tenemos que creer en lo que hacemos, creer en lo que somos y creer en lo que podemos hacer. Somos el cambio, nos lo tenemos que creer y de las decisiones de hoy en día dependerá el futuro de mañana y nuestro legado. Muchísimas gracias.